desempeño también, y también me desempeño pues como jefa de la unidad de admisión del Instituto Pedagógico de Caracas en estos momentos. Entonces, bueno, para mí es un grato placer estar hoy hablando de educación inicial, que es lo que siempre me ha apasionado, y más en este punto que es importante como es la educación, como son los procesos matemáticos, ¿sí? Entonces, me gustaría saber quiénes están presentes antes de empezar, saber en qué se desempeñan. Para hoy tenemos un conversatorio, bueno, y quisiera saber quiénes están presentes y por qué les llama la atención este tema de procesos matemáticos en la educación inicial. Hola Jenny, buenas tardes. Soy la profesora Arismar Marcano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy Qué gusto bien. estar aquí acompañándote. Bueno, creo que vas a iniciar de una vez y quería preguntarte, bueno, porque nosotros queríamos darte la bienvenida. Ah, bueno, Como, yo decía, este, ¿cómo será el mecanismo? Yo lo voy a hacer. sí, Ah, sí, estábamos esperando que te incorporaras, que no te habíamos visto y bueno, dejarte en la sala de tu espacio. Ya iniciaste, pues solamente me queda decirte que para la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas y de la formación del programa doctoral en educación, es un gusto poder estar esta tarde compartiendo estos temas tan interesantes y tan necesarios en la formación integral de nuestros docentes de educación inicial, que te deseamos el mejor de los éxitos, que por aquí está un equipo técnico que te está acompañando por si acaso hay alguna situación, alguna requerimiento que si quieras, pues, y ayudándote con el chat por si acaso hay alguna pregunta o algún tipo de duda. Entonces, bueno, más bien, ahora sí, le dejamos a la audiencia con nuestra muy querida profesora Jenny Barcos, adscrita al Departamento de Pedagogía del área de Educación Inicial. En este momento es la jefa de la unidad de admisión y candidata a doctora del doctorado de educación del Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, bienvenida, profe, y mucho éxito. gracias, gracias, profe, gracias, gracias. Ok, bueno, después de esas palabras, ¿verdad? De nuestra querida profesora Arismar, bueno, quisiera saber quién nos acompaña el día de hoy. Veo algunos nombres: Yuheidi Matos, Graciela Rivero, está Realme C1121 2021. Quisiera saber un poco por qué les llama la atención, en qué se desempeñan, ¿ok? Para empezar este conversatorio. Adelante, los escucho. Después tienen problemas con los audios. ¿Me escuchan? Graciela. Sí, profe, usted se le escucha y se le ve claro. Ok. No sé si seguir avanzando. Bueno, voy a darle a compartir a la presentación. Ya va, profe, que estoy resolviendo ese detalle, porque yo no soy el anfitrión, estoy de como anfitrión y estoy buscando quién es el anfitrión de la SIC para resolver ese detallito. Denme unos minutos. Ok. Ok. Bueno, mientras vamos a ver si el resto de los participantes pueden conversar o pueden presentarse. Buenas tardes, Buenas tardes, Oriana. Bienvenida. gracias. Mi nombre es Oriana Arriaza, yo soy TCU en Educación Integral, pero en este momento estoy estudiando primer grado. Entonces, para mí ha sido un gran cambio generalmente yo tenía sexto grado, yo estoy estudiando primer grado, a veces me siento como un poco perdida, y si bien Internet me ha servido de mucho para aprender actividades que pueda hacer de matemáticas con mis estudiantes y que no les resulten aburridas,
quisiera saber más al respecto para poder dar unas mejores clases a mis estudiantes y que, bueno, no le agarren odio a las matemáticas desde el primer grado, sino más bien que les gusten y quieran seguir aprendiendo del tema, que es una de las grandes dificultades, que los niños no vean matemáticas con aversión, sino que vean que de repente, oye, hasta pueden ser divertidas. Y claro, uno puede, yo creo que uno puede orientar las clases a que sea así, pero para ello estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, porque no es lo mismo dar matemáticas en primer grado que en un sexto grado. Totalmente distinto, porque bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, el por qué es un desafío. Ok, aquí tenemos a Graciela, que nos dice que es estudiante de matemáticas y le interesan mucho los procesos matemáticos porque pienso que es importante saber tener buenas bases, claro que sí. Y estas bases, bueno, en educación inicial son básicas. Ahorita vamos a ver un poco de eso. ¿Quién me queda por aquí? De los que están Listo, presentes. profe, ya puede compartir pantalla. Ok, vamos a ver, tenemos a Carmen Valles, tenemos otros, bueno, que están los nombres de los teléfonos. Profe, Si en el algún chat otro, tiene algunos comentarios también. sí, ya leí el del chat, que es Graciela, que no le funciona el audio, pero Graciela, muy contento de que nos escriba y aquí, bueno, vamos a ir respondiendo algunas dudas. Y ella es estudiante de matemáticas, ni siquiera es de inicial, pero le va a llamar mucho la atención porque tiene relación. Ok, vamos a iniciar. Solo falta que la pongas completa, Jenny. Sí, en eso estoy ya. Ok, ahora sí, todos pueden observar la presentación. ¿Pueden observar la presentación? Perfectamente. Ok, ok. Entonces, bueno, para el día de hoy vamos a tener un conversatorio acerca de la didáctica de los procesos matemáticos, un desafío en educación inicial y vamos a entender el por qué es un desafío, porque no será igual como dice uno de de nuestros participantes, que no es igual estar en sexto grado que estar en primer grado. Bueno, no es igual estar en preescolar o en maternal que estar en básica atendiendo estos procesos. Y es desde ahí que nos exige, pues, digamos, la dinámica educativa y el currículum de educación inicial que nos exige el manejo de estos procesos matemáticos. Pero es todo un desafío y vamos a entender, o vamos, mejor dicho, a conversar por qué es un desafío. Y todo esto con la iniciativa, bueno, de que esto sea el preámbulo para que esto, la intención de todo este conversatorio es que mm, pueda aumentar en ustedes el interés. Si hoy en día estaban interesados en este tema, bueno, esto sirva como una apertura para que usted siga indagando y siga formándose en estos procesos que ahora es que hay mucha tela que cortar. Entonces, iniciamos entonces. Ok, empecemos básico, ¿verdad? ¿Qué es la educación inicial? La educación según el currículum se concibe como esa atención integral al niño y a la niña, desde la gestación hasta los 6 años, ¿verdad? En tanto para la etapa maternal y en la etapa preescolar. Es decir, que estas dos etapas integran la educación inicial. Pero aparte de eso, esa atención integral tiene algo
que tiene relación con la atención asistencial y la atención pedagógica. Y en esta atención asistencial está el cubrir esas necesidades básicas que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Nuestros pequeños tienen que comer, tienen que descansar, tienen que jugar, tienen que, digamos, un tiempo para el aseo. Y todo esto debe cubrirse. Pero a diferencia del cuidado que se le puede dar en un hogar, en un cuidado diario, en la educación inicial tiene una atención pedagógica, que es ahí donde entra, digamos, la labor del docente o la diferencia del que esté en esto, en un cuidado, a que esté atendido por una maestra de educación inicial, por una docente de educación inicial formada para enseñar a ese niño pequeño. Y en este rescate de la atención pedagógica en la educación inicial, comienza entonces lo que es el interés por el abordaje de los procesos matemáticos, que los vamos a entender según el currículum de educación inicial 2005, ¿okay? Que es el que actualmente está vigente. Nosotros tenemos que ya no hablamos solo de procesos lógicos, que también los vamos a abordar más adelante y vamos a saber dónde están, no es que se desaparecieron, pero los procesos matemáticos aquí son vistos como una formación de conceptos. Son conceptos que se aprenden a través de un instrumento, que en este caso será un recurso, y que el signo es la palabra, es la mediación del docente, es la mediación con el otro, la mediación con el entorno, y que surge a partir de una necesidad que debe estar dirigida al cumplimiento de un objetivo, a la resolución de un problema, a una dificultad que se presenta y el niño se vea en la necesidad de resolver, ¿sí? Más adelante todas estas palabras van a cobrar un poco más de sentido. Entonces, entendiendo que los procesos matemáticos, digamos, han evolucionado porque hoy en día tenemos un currículum ecléctico que ya no corresponde únicamente a una teoría de aprendizaje, sino a múltiples teorías de aprendizaje en las que los procesos matemáticos son más que procesos lógicos, son también la formación de conceptos y signos, ¿ok? Y por eso son las bases, digamos, de lo que más adelante al niño le corresponderá, digamos, desarrollar otro tipo de habilidades en donde va a necesitar la formación, de que se hayan formado muchos de estos conceptos. Entonces tenemos que el desarrollo de los conceptos científicos en la edad infantil es la formación de conceptos, como veníamos diciendo, que implica funciones cíticas y complejas, implica que el niño haga asociación, desarrolle la atención, la representación, la inferencia, determinantes. También permite el uso de signos. Fíjense que ya ellos desde muy pequeños, ya ellos saben dónde se llama. Quien tiene niños pequeños sabe que toman el teléfono y saben dónde llamar a la abuela. Ellos no, ay, ¿qué será el teléfono? Saben cómo desbloquearlo. Entonces, ya ellos comienzan digamos, estar en un mundo de simbología. Entonces, entender los números es solamente parte de su mundo, porque vivimos en un mundo matemático. Entonces, pero es un proceso al mismo tiempo que tenemos que tener claro que es mediado. Es mediado porque es aprendido, porque está desarrollado a partir de la comunicación con los otros. Es decir, si yo le doy a esta tecla, si yo le doy, digamos, al icono del telefonito, inmediatamente cae mi abuela. Entonces ya ahí hay una mediación con otro. Y, eh, y está dirigido. No, es que ellos están pequeños y no saben. No, sí saben lo que quieren hacer. Eh, por eso está orientado a la realización de una tarea específica. ¿Sí? Entonces, esas tareas, digamos, aisladas, repite el número 1 20 veces en una hoja hasta que te salga el número. ¿Hasta dónde está la realización de una tarea? Algo que tenga un sentido, algo que me lleve a asociar, a prestar atención, a representar a lo que significa el número, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un poco de esos conceptos que les quería mostrar, esos conceptos científicos que nuestro currículum exhorta pues a que el docente los maneje, que son los procesos matemáticos. Y tenemos la serie numérica,
La serie numérica no es lo mismo que noción de número, ¿ok? Recuerden que estos son procesos, los otros son procesos lógicos y estos son procesos matemáticos, que que los vamos a entender, como les vengo diciendo, como conceptos científicos. Y tenemos entonces que dentro de la serie numérica tenemos la serie de números consecutivos, el conteo progresivo y regresivo, la cuantificación, las relaciones de igualdad, más que, menos que, mayor que, menor que, resolución de problemas, el número para calcular, la escritura de números, las operaciones aditivas. Básicamente tenemos sus primeros cálculos aquí. Y luego tenemos el espacio y formas geométricas para plantearnos sobre las relaciones espaciales, las formas, los cuerpos geométricos y la medida y sus magnitudes cuando hablamos de peso, capacidad, tiempo, longitud y todo esto para trabajar tanto para maternal como para preescolar. Entonces, es un gran desafío lo que tenemos en nuestras manos como docentes de educación inicial y bueno, y apenas estamos, digamos, empezando. ¿Quiénes aquí conocen el currículum? Pudieran de repente decirme si han trabajado alguno de estos procesos en el aula o no lo han podido trabajar porque, bueno, simplemente yo he escuchado docentes que me dicen, no, yo veo esa parte, profesora, y yo la trato de obviar porque no sé cómo trabajarla. Esos han sido los comentarios pues que yo he tenido la oportunidad de escuchar. Si alguna es de educación inicial y quiere comentar, si conoce si sabía que estos procesos se trabajaban y estos conceptos científicos se trabajaban en educación inicial. Por ejemplo, Graciela, que es de matemática, a lo mejor no sabía que los niños en educación inicial tenían esta oportunidad de abordar estos conceptos. O creo que fue Oriana. Sí, Oriana, que eres de primaria. ¿Sabías que en educación inicial se dan estos conceptos? Bueno, este año lo aprendí porque tuve que repasar lo que estaban viendo en preescolar para hacer un perfil de ingreso a primer grado. Pero sí he notado que de repente en teoría se trabajan, pero de repente no sé si son los métodos que usan o qué pasa, pero por lo menos mis niños, muchos entraron sin muchos de esos conceptos y ahorita es que lo están aprendiendo en primer grado. Bueno, suele pasar porque como te digo, se nos escapa de las manos muchos de estos conceptos si no es abordado de manera, digamos, adecuada por la docente de educación inicial. Si ella misma tiene dudas, bueno, es difícil enseñar lo que no sabemos, lo que no comprendemos bien. Eso es muy difícil. Y entonces para eso, aquí tenemos un comentario, vamos a ver el comentario del chat. Dice, hola, buenas tardes, soy Carmen Valles. Yo estoy recién estudiando. Perfecto, bienvenida, Carmen. Realmente no sabía que estaba inmerso en el currículum. Siempre he preguntado por qué no inician a los niños y es que hay un rechazo de parte de los docentes hacia las matemáticas. Sí, porque es que si no se tienen claros los conceptos, lo primero es que todos tenemos como docentes que tener claro lo que debemos enseñar. No podemos enseñar algo que yo no me sienta, digamos, confiada, que yo no maneje porque simplemente yo eso lo voy a dar por encimita, como dicen por ahí. Yo no me meto de lleno a eso porque como yo no manejo esto, y tiene que ver a veces con nuestras propias experiencias matemáticas. Ok, entonces hablábamos que, ¿qué pasó con los procesos lógicos? Los procesos lógicos era lo que antes guiaba digamos, nuestro currículum, antes de que se abordaran los procesos matemáticos en el 2005, ¿sí? En este currículum. Sin embargo, los procesos lógicos no son conceptos y eso también ha sido una gran duda que he tenido con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque el niño no necesita saber, yo estoy haciendo seriación, profesora.
yo estoy aquí clasificando, tengo una noción de números, no. A diferencia de los otros conceptos que hablábamos, el tiempo, el espacio, hablábamos, este es mayor que este es menor que ese sí son conceptos, pero los procesos lógicos no son conceptos, son procesos lógicos y los utilizamos en todo. O sea, uno de los hallazgos de Piaget es que esto es parte del desarrollo de la inteligencia y analiza la organización de las acciones y explica las estructuras lógicas, ¿sí? Entonces, todos estos procesos lógicos los vivimos día a día y los usamos en todo. Para todo usamos los procesos lógicos. Siempre organizamos el cuarto, lo que nos vamos a poner de ropa para el día de hoy. Nos organizamos en nuestra propia mente qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, qué es más pequeño que lo otro, esto que no cabe aquí lo pongo aquí, ¿sí? Entonces, esa lógica se desarrolla desde muy temprana edad, pero no son conceptos a trabajar, que es el, digamos, y es por eso que los procesos, dentro de los procesos matemáticos, dentro de los conceptos científicos, se encuentran los procesos lógicos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, el desarrollo del pensamiento lógico matemático hace referencia a los procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa. Tenemos la seriación, aquí tenemos un ejemplo pues de unas cucharillas en un orden de tamaño que pueden ser por diferentes atributos, ¿sí? Y casi siempre uno, para darles una antesala aquí, digamos, la orden a dar es, vamos a ordenar y que él decida si lo ordena de mayor a menor eh, o de menor a mayor. Tenemos también lo que es la clasificación, donde el docente le señala, pon junto lo que va junto. Entonces, bueno, en este caso vemos que están las frutas por color en unas cajitas, entonces todo lo que va de un color. Y tenemos la noción de número que no es igual a lo que habíamos hablado de serie numérica, no es el propio conteo, sino es darse cuenta de relaciones uno a uno, ¿sí? Que dan la oportunidad, por supuesto, pues la iniciación del conteo. Recordemos que estas matemáticas o estos procesos lógicos también los llaman como las prematemáticas, porque no se necesita abordar o saber o tener un conocimiento del número como tal para trabajar los procesos lógicos, porque lo dicen, no son conceptos, son procesos. Y tenemos el espacio y el tiempo, qué sucede primero, quién está más lejos, cerca, ¿sí? Luego tenemos, ahora bien, estos procesos lógicos tienen su dificultad. Y aquí los vamos a asociar, y por eso es que les dije, estos procesos lógicos se encuentran inmersos en a los procesos matemáticos, a esos conceptos científicos. ¿Por qué? Porque el conocimiento lógico sigue un patrón evolutivo y eso es importante. Según Piaget, bueno, mientras más grandes nos hacemos, nos volvemos más lógicos. Yo difiero de eso, pero vamos a suponer, para él, en todos sus experimentos, fue marcando cómo los niños tenían desaciertos en función a lo que podían interpretar de lo que estaba pasando. Porque dentro de estos procesos hay también unas nociones que debe ir desarrollando el estudiante, por lo menos la noción de reversibilidad. Esta noción es por inversión y por reciprocidad de las relaciones. Vamos a suponer que en qué operación matemática necesitamos tener reversibilidad. Pensemos un poquito. ¿Qué operación matemática? En la resta, tenemos un número o una cantidad que después debemos quitar y devolvernos a volver a revertir esa cantidad y mantener que tuvimos en algún momento la otra, y esto tiene una dificultad para el estudiante. Necesita de mucha experiencia para ir desarrollar estas nociones de reversibilidad. Por eso es que le digo que estos procesos lógicos se encuentran inmersos dentro de los procesos matemáticos. Y tenemos la conservación. La conservación tiene que ver con la descentralizar la atención. Esto aquí, ¿qué operación matemática pudiera yo asociar a la conservación? La suma. Es muy fácil decir 2 más 2 mientras nos quepan en los dedos,
Pero después cuando decimos 10 más 15, entonces tienes que mantener, yo les digo, mantén el número más pequeño, por ejemplo, 10 más 3. Mantén el 10 en la mente y pongamos 3 en los dedos. Entonces 10 y seguir el conteo para cuando se está en un proceso de conservación, yo tengo que hacer consciente al individuo que debe conservar la cantidad primera, ¿sí? La primera cantidad la debe conservar para poder sumar o continuar, digamos, bajo un conteo y poder sumar. Si no se tiene reversibilidad y conservación, pues muy difícilmente el niño logrará estos primeros cálculos. Fíjense lo importante del desarrollo de estos procesos lógicos. ¿Habían escuchado de estos procesos lógicos? Porque aquí existen muchísimas actividades que se pueden realizar que, como les dije, no necesariamente van a ir, digamos, asociadas a una tarea. Hay muchas cosas, sobre todo en el punto tanto para primaria como para educación inicial, que deben ser formativas y tienen que hablarnos de preocuparnos, hacernos un llamado a reflexionar acerca de la importancia de los procesos, de la cantidad de experiencias que yo le permito al estudiante vivir para poder desarrollar esa habilidad. Vamos a ver qué nos dice. Ajá, aquí. No, profe, Graciela nos dice que no sabía sobre los procesos lógicos. ¿Ok? Bueno, imagínate, y dentro de todo lo que de repente has querido desarrollar en tus estudiantes, están inmersos estos procesos. Y existen muchísimas maneras, y por supuesto, como les dije, esto es una pastilla. Por supuesto que yo pues abro el espacio para profundizar en cada uno de estos temas, porque son muy interesantes y nos ayudan a crecer como docentes. Ok, ahora nota importante que señala el currículum. Dice, las múltiples aplicaciones de la matemática no pueden estar reseñadas en este documento, por ello se invitan a él o la docente a profundizar, indagar, explorar en este campo para adecuarlo de manera creativa y pertinente a los diversos contextos sociales y experiencias previas de los niños y niñas. Esta es la razón por la que hoy estamos hoy aquí. Esta es la razón. ¿Por qué? Bueno, porque el currículum es solamente un documento orientador. Eso no nos va a dar, él no nos da la pastilla completa, no nos da la medicina. Nos dice cómo, pero no nos señala al mismo tiempo, miren, yo me quedo corto con la cantidad de cosas que ustedes pueden elaborar, pero en esto quedarse corto hace falta, ¿qué? Formación. Formación de parte de quién, del docente, para que esta manera creativa y pertinente pues se pueda dar. Y por esta razón, bueno, es una de las razones del por qué estamos hoy aquí conversando. Y ahora sí caemos en el tema de lo que es entonces, primero que nada, la didáctica. Vamos a entenderla hoy como una ciencia, ¿verdad? Como la ciencia de enseñar, el arte de enseñar. Es una rama de la pedagogía que se enfoca en los métodos, técnicas, estrategias para enseñar y facilitar el aprendizaje de manera efectiva, buscando optimizar el proceso educativo. Y la vamos a ver en tres dimensiones: teórica, del diseño y la práctica. Cuando me refiero a teórica, me refiero a cuáles son los principales, en este caso, desafíos teóricos que tenemos para el abordaje de los procesos matemáticos. Y cuando hablamos del diseño, nos vamos a referir a lo que son los procesos de planificación, de evaluación, de estrategias, de recursos que se necesitan para abordar los procesos matemáticos en educación inicial. Y cuando nos vamos a la práctica, ¿cuál debe ser entonces ese rol del docente dentro de la práctica para el abordaje de los procesos matemáticos? Entonces, continuamos y caemos entonces que los principales desafíos del manejo de una didáctica en el abordaje de los procesos matemáticos en la educación inicial tenemos
que dentro de la dimensión teórica está el conocimiento del sujeto pedagógico. Ese sujeto pedagógico, ¿quién es? Es el niño. Y nuestro niño, a diferencia de bachillerato, a diferencia de los adultos que ya tenemos en la universidad, tiene unas características particulares. Quienes tienen hijos pequeños, hermanos, no necesariamente tienen que estar en el área. Los que tienen nietos pueden saber cómo es un niño en edad de educación inicial, cómo es un niño en maternal, de 0 años a 3 años de edad, cómo es un niño de 3 a 6 años de edad. Tiene unas condiciones para el aprendizaje únicas. Y por eso es que en otros países el docente encargado del manejo del aprendizaje en educación inicial, en los primeros años de vida, debe ser el docente más preparado. ¿Sí? Este tiene que tener maestría, doctorado, bueno, exigen una cantidad de cosas y uno de los mejores pagados también, porque para él todo es un desafío por las simples características del sujeto. Entonces, dentro de esas características tiene que aprende jugando, su conocimiento no se limita al habla. Esto es bien importante aquí señalarlo, porque uno de los aportes de Piaget es que existe pensamiento, o mejor dicho, cognición antes del habla. Es decir, el niño es capaz de entender mucho más de lo que nos puede decir. Hay veces nos encontramos adultos que no hablan con el niño porque dicen, no, es que él no me va a entender porque está pequeño. Y entonces, bueno, lo tratan de vestir y el muchachito se esfuerza para vestir porque no entiende qué estás haciendo. Yo estaba jugando, estaba dormido, de repente tú me estás poniendo zapatos, ¿qué es esto? Entonces, a diferencia de que llega el docente y le dice, ahora vamos a comer, ahora te vamos a bañar, ahora te vamos a cambiar, y comienza a hablar con él y él de forma dócil va entendiendo lo que el adulto le va diciendo, porque es pequeño, pero sí entiende. Entonces, su conocimiento no se limita al habla. Cuando tenemos un docente que piensa que porque está pequeño no puede aprender, el propio docente está limitando el aprendizaje de lo que puede adquirir el niño. Entonces, es un niño que aparte de eso es curioso, pero su atención está en desarrollo, es decir, tiene unos momentos de atención muy cortos en relación, y esto tiene relación con su edad. Mientras más pequeño es, su atención va a ser más corta en tiempo. Entonces, se necesita que el docente maneje, digamos, estrategias precisas, cortas, llamativas, porque el no hacerlo, estamos atentando contra la propia naturaleza del niño. ¿Por qué? Porque su cerebro está en el punto más alto de maleabilidad. Y esto significa, esto viene del aporte que nos ha dado las neurociencias, cuando nos señalan que el cerebro de los niños pequeños, desde que nacemos hasta los 6 años, está en el punto más alto en relación a la plasticidad. Es decir, es capaz de aprender de manera más fácil. Por eso vemos que cuando alguien se va del país con sus hijos, se llevan unos adolescentes, otros, y se llevan a un bebé de 2 años, de 1 año. Es muy probable que este niño maneje mejor el idioma que los otros que fueron ya con un habla ya, digamos, adquirida. También aprende de las interacciones sociales y de los objetos. Es decir, él va a aprender de los objetos, va a explorar, va a descubrir, pero necesita de esas interacciones sociales, de que le digan, no, esto se usa así, esto hay que calzarlo aquí, ¿sí? Y de esa mediación que puede hacer el adulto, tal como lo señala Vygotsky. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere comentar que tenga niños pequeños y quiera, digamos, aportar algo, alguna otra característica que haya notado? Y todo lo aprenden muy rápido. Y todo, por supuesto, se debe dar mediante el juego. El juego, la actividad lúdica, debe ser, digamos, la base principal de todas las estrategias que nos propongamos. No puede ser bajo esta es la tarea, ahora tienen que hacer esto.
No, todo aquí se debe dar desde la naturalidad del niño, respetando que para que el juego es parte de su naturaleza. Alguna tiene hijos pequeños, convive de repente con un vecino que tenga en edad preescolar, es muy curioso. Por eso es que es un desafío el poder manejar una didáctica con un sujeto con estas características. Luego pasamos. Ajá, aquí tenemos un comentario, vamos a ver. Ajá, hasta el momento toda la información ha sido excelente, profe. Gracias, Graciela. Ok, entonces tenemos que dentro de esa dimensión teórica de la didáctica, también tenemos otro desafío, es la concepción que se tiene del aprendizaje. Esto con respecto a nuestras propias concepciones como docentes. ¿Qué significa para nosotros aprender? Aprender tiene que ser más para nosotros que una conducta observable. Porque nuestro sujeto, como ya vimos, no habla, no nos escribe, no va a hacer un examen, no, usted no le va a mandar una tarea y él la va a hacer y entonces usted va a poner ahí, bueno, sí, se equivocó 2 veces, como decir, como como hacen los profesores en bachillerato, corrigen el examen, ve si, mira, si entendió el problema, no. Entonces, nosotros, nuestra concepción de aprendizaje tiene que ir más allá de una conducta observable. Para nosotros aprender debe ser un proceso de construcción del conocimiento a partir de los esquemas previos que tiene el estudiante. Entender que él no viene de cero, que él está pequeño, pero viene de una realidad, viene de un contexto. Y si visualizamos nuestro mundo, vemos que las matemáticas están en todo lo que nos rodea, que son utilizadas, y estas matemáticas son utilizadas para resolver los problemas de la cotidianidad, ¿sí? Es decir, muchas de las cosas que de repente él desconoce o pensamos que nosotros que desconoce, aunque no sepa de números, sabe si le das la oportunidad de elegir entre 2 caramelos o 5. Ponte 2 caramelos en una mano y 5 en otro y ve cuál él prefiere. A ver si va a agarrar la que tiene menos o por qué eligió la que tiene más, ¿sí? Igual pasa, entonces, es verificar esas conductas, pero esas conductas no nada más dentro del observable, entender que nuestro sujeto está en proceso en todo, ¿sí? Él se está apoderando, digamos, entendiendo todo lo que lo rodea, dándose explicaciones día a día de todos los fenómenos que suceden alrededor. Y a veces dentro de esas explicaciones que él mismo se da, se encuentra con unos esquemas nuevos que debe ir asociando. Y ahí es donde caemos en el ejemplo de la vaca y el perro que se da mucho con Piaget, que decían, bueno, si se presenta, el niño conoce el perro, pero un día lo llevan al campo y ve una vaca. Y entonces él dice, oye, este perro es como más grande y tiene unos cachos. Entonces igual le dice, guau, guau, mira, guau, guau. Y la mamá le dice, no, eso es una vaca. Fíjense, ha entrado un nuevo concepto al esquema del niño que parte de que tiene 4 patas, de que tiene cola, de que tiene 2 ojos. Tenía características similares a ese perro que él conocía, pero que ahora va a tener un nuevo esquema, que es que existen los perros y existen las vacas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Dentro de lo que es esta concepción de aprendizaje, entonces partir de lo que el estudiante sabe, de lo que el estudiante conoce, es muy importante. Entonces, pero para eso hay que comprender primero al sujeto y entender que a pesar de que está pequeño, no viene de cero. Su conocimiento jamás va a ser en cero, ¿ok? Siempre va a tener un conocimiento previo y ahí es donde está la experticia del docente, tener que encontrar qué conoce, qué sabe de lo que yo me estoy proponiendo enseñar.
Entonces aquí tenemos el otro punto importante de la dimensión teórica, es la concepción que tenemos de las matemáticas. Nuestra concepción como docente. ¿Qué entendemos nosotros como matemáticas? Esa lógica de las matemáticas que Bunge, ¿verdad?, nos presenta como una ciencia formal de números, 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 ¿sí? Pero que a su vez el mismo Bunge ha descrito como una ciencia que también hace vida en las ciencias fácticas. Estas ciencias fácticas son la física, la química, la fisiología, la psicología, la economía y las demás ciencias que utilizan las matemáticas como herramienta. Y es que nosotros cuando entendemos, cuando digo que vivimos en un mundo matemático, es que vivimos resolviendo problemas, desde los problemas más sencillos. Oye, ¿a qué hora tengo que pararme mañana? Entonces, ya vemos, temprano, más tarde, ¿cómo resuelvo ese problema? Cónchale, necesito comprar algo, cuánto hay en la cuenta, me muevo en un mundo matemático y nuestros mismos niños saben. Mira, ya los niños de preescolar ya te dicen, ay, mamá, dame $1, ni siquiera, ya manejan hasta la moneda prácticamente. Entonces, saben lo que significa y te dicen, cuando ellos toman un billete, que a veces uno juega con estos billetes que ya están descontinuados, te dicen, ¿y qué puedo comprar con esto? O sea, ¿cuánto equivale lo que me estás entregando? No, porque eso es para jugar. Ah, te hacen así como que, ok. O sea, un niño pequeño de 3 años te pregunta para cuánto le sirve ese billete. Entonces, ese tipo esa concepción que tenemos en las matemáticas, que solamente es la habilidad, es el colocarle al niño eh, 20 más 30 y que él ponga el número abajo, es una concepción muy cerrada para el uso que le damos realmente a las matemáticas, para la importancia que debemos de que entienda lo abstracto que es las matemáticas y que su cerebro está en la capacidad de entender toda esta abstracción que tienen las matemáticas en sus primeros años de vida. Incluso le será más fácil al momento de desarrollar estos problemas matemáticos, una vez que se desarrolla a temprana edad toda esta abstracción, es lo que se aspira. ¿Hasta ahora alguna pregunta, algún comentario? Bueno, por aquí yo les decía sobre el desarrollo, ¿qué es entonces el desarrollo del pensamiento matemático? Consiste entonces en esa apropiación o adquisición de conceptos desde la temprana edad con el propósito de comprender el mundo que lo rodea. Es decir, tiene un propósito, que es comprender todo lo que ocurre a su alrededor y ocurre en los primeros años de vida. Y él se hace parte de esos conceptos y se apropia de esos conceptos, sabe lo que está dentro, lo que está afuera, cuántos caben, si hay de repente le presentamos muchos objetos y pues un envase muy pequeño. Y él se da cuenta, estos no caben. Y ustedes pueden ver a un niño maternal echando a un lado objetos que sabe que no van a caber ya una vez que tiene experiencia con el material. Entonces, dentro de los principales desafíos del manejo de la didáctica, en los procesos matemáticos, en su dimensión del diseño, tenemos el manejo de una planificación adecuada. Esta se trata de un aprovechamiento intencional por parte del docente de los recursos y del espacio y del manejo para los procesos matemáticos. Es decir, es una actividad intencional que debe estar planificada por el docente y que debe partir desde el buen uso, digamos, del propio currículum, de manera de poder comprender no solo el proceso lógico, el proceso matemático que quiere trabajar, digamos, ese concepto, él lo debe tener claro primero que nada, después comprender cómo lo puede adaptar en el currículum, y para eso es necesario pues que se conjuguen el medio físico y social de una manera coherente, ¿ok?, al logro del abordaje de los procesos matemáticos. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, eh, el objetivo el objetivo que aparece en el currículum está, digamos, de manera general.
Y dice, identificar y describir los atributos de algunas figuras y cuerpos geométricos presentes en el espacio, desde sus dimensiones bidimensional y tridimensional. Pero fíjense el recurso que nosotros presentamos en este dibujo. Necesitamos adaptar, primero que nada, el objetivo. Centrarnos. Yo no puedo ubicar todo este objetivo tan general cuando el trabajo es este. Ahora les pregunto, Oriana, por ejemplo, que por ahí me está hablando, dice, ¿cómo adaptaría este objetivo? ¿Sí? Identifica y describe. Por ejemplo, aquí, yo no veo que él, si es la primera vez que va a hacer, que va a tener contacto con este tablero en donde se pegan las imágenes, ¿verdad? Las formas. Él tiene que buscar la similitud de las formas. O sea, ¿qué proceso lógico está trabajando ahí? Si buscamos semejanza, buscamos clasificación, porque buscamos lo que es igual, lo que se parece a. No necesita en este caso conocer el concepto de triángulo. No necesita en primera instancia describir cómo es el objeto. Entonces yo pudiera decir identificar, como no va a describir, no serían los atributos, sino identificar las figuras de los qué cuerpos geométricos estoy trabajando, yo los pudiera mencionar. No son todos los cuerpos geométricos los que estoy trabajando. Estoy trabajando aquí círculo, cuadrado y triángulo. Entonces yo pudiera, en vez de decir cuerpos geométricos de manera tan general, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Ahora imagínense que esto se trabajara en el primer grupo de preescolar, porque no nos vamos a ir tan atrás en maternal, pero vamos a suponer que lo empezamos a trabajar en el primer grupo de preescolar. ¿Ustedes creen que ya para el tercer grupo ya no estamos trabajando otras figuras como el óvalo, el rombo, y tendríamos un niño con un conocimiento más amplio en relación a los cuerpos geométricos? Fíjense que el propio currículum no se casa con cuerpos geométricos que aquí nos dijera, no, es que solamente en preescolar es triángulo, triángulo, cuadrado y círculo, solamente. Eso no es lo que señala el currículum. Lo maneja tan amplio porque sabe que si se maneja desde muy temprana edad, esto puede ir digamos, profundizándose en relación a los conocimientos. Ahora, si yo esto lo hago para el tercer grupo de preescolar, por supuesto que el niño solamente va a conocer estas figuras. Y cuando llega al primer grado, que llega con nuestra amiga Oriana, bueno, Oriana está, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? ¿Sí? Un poco aquí con el ejemplo. ¿Me doy a entender? Están calladitos, están calladitos. Ajá, vamos a ver. Por aquí tenemos en el chat. Ujú. Claro que sí, los niños aprenden lo que uno les enseña, sí se entiende. Ok, perfecto, gracias Juan José. Luego tenemos, ujú. Ok, dentro del diseño también tenemos el diseño de estrategias adaptadas y contextualizadas. Esto requiere de la creatividad del docente. Pero para el desarrollo de una creatividad docente se necesita, como les dije, tener el conocimiento, tener la formación, saber de qué conceptos científicos va a abordar. Se trata de ofrecer a los infantes un repertorio amplio de diversas experiencias pedagógicas. Es decir, no, yo hice esa actividad una sola vez y bueno, ellos entendieron ahí un poco, más nunca la hice. Entonces, eso es una actividad que se pierde en el tiempo. Entonces, tienen que haber diferentes formas de expresar, de trabajar el mismo concepto, darle esa oportunidad, porque recuerden que también tenemos la diferencia, que todos aprendemos en ritmos diferentes y de manera distinta. Entonces, las estrategias necesitan estar centradas en los infantes y dirigidas a partir del juego. Es decir, no está centrada en el docente, en lo que él sabe. Es que yo me sé es esto y esto es lo que yo doy. No,
las estrategias tienen que estar centradas en los niños y la actividad lúdica debe estar dirigida a la exploración, permitir la exploración. De repente usted lleva por primera vez un recurso y ese recurso, él en vez era un dominó, pero él en vez de unir las figuras, no notó que tenía la figura, sino que él prestó atención en que cómo se apilaban y podía hacer torres. Y él exploró, primero que nada, el recurso. Eso hay que permitirlo. Permitirlo y saber que de ahí también hay aprendizaje. El análisis, que le permite resolver un problema. Ajá, tú tienes una igual a la mía, jugar con él y a medida que jugamos, él va entendiendo de qué se trata la actividad. La búsqueda de estrategias a corto plazo. Emplear herramientas para afrontar las diversas situaciones que lo rodean. Si de repente tenemos un dominó, le sigo con el ejemplo del dominó, tenemos un dominó de frutas y en este lado tenemos uva y en este lado tenemos naranja. Y uno le dice que tú tienes uvas o tienes naranja y de repente tienen las dos y toca sus primeras tomas de decisiones, ¿sí? Sus primeras resoluciones de problemas, con qué parte o por qué lado va a jugar, ¿sí? Ahora también aquí tenemos un ejemplo de las cosas, digamos, de los aspectos importantes que necesita entonces trabajar el docente en relación al diseño, en relación a la planificación que veníamos hablando. Si yo voy a trabajar el concepto científico del espacio, yo tengo que saber primero que nada de qué se trata ese concepto científico. Aquí dice que el espacio se refiere a la orientación en el espacio en relación a las posiciones, el desplazamiento de los objetos y de las personas. ¿Sí? Vemos una niña con una cajita que tiene objetos adentro y otros afuera. Entonces tenemos diferentes conceptos como es adentro, afuera, arriba, abajo, adelante, atrás, de un lado a otro, dentro, fuera, cerca, lejos, lleno, vacío, ¿sí? Los procesos lógicos implicados aquí, que como les decía, los procesos lógicos están inmersos dentro de estos conceptos científicos, sería la seriación y como noción la reversibilidad, saber que que puedo ir y venir, ¿sí? Con los mismos objetos ponerlos todos adentro, sacarlos todos y establecer los atributos. ¿Cuáles atributos vamos a tomar en cuenta aquí? Las características de los objetos. Establecer un orden a partir de los atributos. Tener presente cuál atributo voy a tomar, el color, la forma, el tamaño, qué voy a usar, qué atributo quiero yo destacar. Vamos a por aquí a leer que, ajá, anda cuando hablan porque bueno, aquí hay 3 mensajes nuevos. Profe, allí no estaría trabajando cuerpos geométricos, solo figuras geométricas. Ajá. Luego aquí. Esa exploración también debe realizarse con los libros para abordar el área del lenguaje y potenciar el gusto por la lectura. Claro que sí, claro que sí. Y ese es otro chat, otro conversatorio que vamos a tener, claro que sí. Para la lectura y la escritura también hay mucha tela que cortar. Ok. Y dentro de los objetivos, fíjate, en relación a este espacio, tenemos objetivos tanto para maternal como para preescolar. Y en el maternal tenemos establecer relaciones espaciales entre objetos y personas, y en el preescolar estaría establecer relaciones espaciales entre los objetos y personas, tomando como punto de referencia el propio cuerpo y los elementos del entorno. Ok, ahora en relación al diseño, tenemos también los procesos de evaluación. Aquí es muy importante porque la evaluación debe enfocarse en el proceso y no en el producto. Y aquí es por esa razón que a veces yo por lo menos no comprendo o puedo entender en parte que debemos trabajar junto con la familia, darle a la familia pues un punto importante dentro de la educación de sus hijos, pero cuando mandamos unas tareas de procesos matemáticos para la casa, mandamos unas sumas en un cuaderno, ese cuaderno se devuelve y usted ve que las sumas están buenas y usted le pone bien. ¿Usted qué evaluó? ¿El proceso o el producto? Yo pienso que usted ahí tomó en cuenta el producto.
Usted no sabe si la hizo el niño, si el niño contó con los dedos, si contó con colores, si lo hizo mentalmente y puede reconocer el número y si tiene un proceso, digamos, de conservación muy avanzado. Luego, los instrumentos de evaluación a utilizar. Como hacemos énfasis en lo que es el proceso, se recomienda trabajar, por supuesto, en los registros diarios que nos dan la oportunidad de manera abierta de dialogar con el niño, mediar con el niño y de revisar esos procesos que están ocurriendo. Y asimismo tenemos las escalas de estimaciones, que aquí tenemos las cuales debemos o podemos sacar a partir de los aprendizajes esperados. Y tenemos un ejemplo. Tenemos, aplica criterios para agrupar, ordenar objetos considerando sus atributos, forma, color, tamaño, grosor, cantidad y secuencia temporal. Entonces dice, indicadores de logro. ¿Cómo sacamos los indicadores de logro para esta escala de estimación? Aplica criterios para agrupar objetos considerando su forma. Aplica criterios para agrupar objetos considerando su color. Aplica criterios para agrupar objetos considerando su tamaño. ¿Cuál fue la condición? Fíjense que de un aprendizaje esperado pude sacar una escala de estimación que me pudiera ir guiando de cómo los niños van, digamos, agrupando según las características que tomen del objeto. Si un mismo objeto tiene diferente forma, diferente color y diferente tamaño. Y bueno, y podemos colocarle diferente grosor o cantidad o una secuencia temporal, como menciona el propio aprendizaje esperado. Entonces, ahora nos vamos aquí a lo que se refiere. Ajá, nos faltaba hablar sobre el diseño, los recursos. El diseño de recursos didácticos adecuados. Esto es bien importante porque, bueno, a veces dicen, no, es que las maestras de preescolar, ellas son puro cortar y pegar, corta y pega la tijera, y entonces uno lo toma como a broma. Pero es que, bueno, si nos vamos a las primeras láminas, yo ya les dije que nuestro estudiante no aprende como aprende, nuestro sujeto pedagógico no aprende como un adulto, él aprende jugando. Y mis recursos no son una guía de física, no son una guía matemática, mis recursos son juegos. Y mis recursos tienen que estar dispuestos con unos materiales específicos. Deben concretamente estar diseñados para el logro de unos objetivos. No son juguetes, porque el juguete está para, digamos, para múltiples usos. Esto es un recurso intencional creado para cumplir un objetivo específico. Debe llamar la atención y el interés, colores llamativos, agradables, que pueda ser manipulado por el niño. También cubrir lo que es seguridad, ser resistentes, suaves, livianos, sin bordes filosos, grandes, no tóxicos. A veces tenemos y yo soy de la que me gusta o me llama mucho la atención el rescate de esa maestra que se esforzaba por hacer recursos que realmente sus estudiantes pudieran disfrutar. Porque hoy en día vemos, no, bueno, le pedimos un recurso al representante y el representante que trae, bueno, una memoria del Chavo del Ocho, un pequeñita así que uno ni la puede ver, con 1000 piezas que no se adapta, digamos, a, a la edad de los niños, porque se supone que esto debe ir según la cantidad, según la edad. O sea, hay tantas cosas para que un recurso pueda tener sentido, sobre todo en educación inicial, que, bueno, llama mucho la atención cuando descuidamos esta parte y vemos que los espacios, se pierde el fin último de los espacios de aprendizaje, cuando no contamos con verdaderos recursos que vayan, digamos, al trabajo, guiados, enfocados al trabajo docente, a ese trabajo pedagógico que la maestra está realizando. Que aunque él está jugando, tú sabes que está jugando con un recurso que ya de una vez, sin que tú estés ahí presente, los está enseñando. ¿Sí? Entonces ya les hablaba de la evaluación y ahora sí caemos en la parte práctica. Ofrecer una variedad de estrategias de enseñanza. Esta variedad de estrategias, como les dije antes, se necesita creatividad del docente y para esta creatividad se necesita formación.
Es un llamado, digamos, a seguir indagando, a seguir, digamos, encontrando la mejor manera. Y lo que me sirve de repente para este grupo de estudiantes, el año que viene, cuando Oriana vuelva a dar primer grado, a lo mejor lo que ella este año le funcionó no le funcione para el resto de los niños, o esas maestras que tienen 20 años dando clases y no, yo sigo con el libro que yo siempre he usado. Entonces, ya va, hace 20 años teníamos celular. Hace 20 años teníamos todos estos juegos, había televisión, había una televisión inteligente, teníamos Alexa, inteligencia artificial, había todo eso. Creo que no. Entonces, es buscar esa adaptación a ese estudiante y tener presente que todos somos, que somos mediadores del aprendizaje. Desarrollar el tacto para la enseñanza de los procesos matemáticos requiere de múltiples experiencias. Yo les decía a mis estudiantes, porque a veces cuando vamos a introducir un recurso nuevo o llevamos un juego, el niño lo utiliza de una manera diferente. Y yo les hablaba de lo de la exploración. Yo les decía, no se frustren porque el primer día no lo hagan o no lo haga correctamente como tú pensaste que duró, pero es que yo lo hice para que sumara y él empezó, fue a rodar las piezas hasta donde llegaba la más lejos, pero estaba trabajando otro proceso, la distancia. Entonces, eh, es darse cuenta de que el niño necesita muchas veces repetir la actividad, tener el contacto con ese recurso que elaboraste. Por eso ese recurso debe ser resistente, no puede ser de un juego para hoy y ya mañana no existe. Y tener ese tacto de saber que todo lo que ellos están trabajando está en proceso y tener presente que lo que está pasando en sus mentes es mucho mayor de lo que te puede expresar, ¿sí? E incluso uno los puede ver hasta en la mirada, a veces se le pierde la mirada y uno dice, ahí está como dando vuelta, a ver cómo va a resolver, si juega por este lado o por este lado. Ya con esa pregunta lo dejé, ¿sí? Y va a tener que tomar una decisión. Y vemos cómo entonces los procesos matemáticos están, digamos, al mismo tiempo desarrollando sus procesos cognitivos. Y bueno, de este modo, reconocer las capacidades que poseen los niños pequeños es prioridad. Sumar esto a lo que es el aporte que ofrece el entorno, de hacer de ese ambiente un ambiente rico en recursos, en estrategias. Esto va a guiar la praxis educativa, es decir, el actuar docente, en ese diseño y manejo de estrategias adecuadas y enfocadas intencionalmente para lograr una didáctica de los procesos matemáticos en educación inicial. Y entonces, para definir una didáctica clara respecto al abordaje de los procesos matemáticos, ¿qué se necesita? Primero, que el docente debe conocer el concepto científico que desea abordar con los niños. En segundo, el docente debe conocer la zona de desarrollo real o los conocimientos previos que poseen los estudiantes. Nunca pensar, es que él no sabe nada porque él está pequeño. Y en tercer lugar, plantearse el diseño de la estrategia de enseñanza asociando la experiencia con el material concreto y la mediación de las palabras que le permitirán al niño apropiarse de los significados. Si bien él puede explorar, pasamos de explorar a guiar, a mediar y hasta que él consigue darse cuenta que es un dominó, que puede asociar figuras, que tiene otros atributos, que lo puede utilizar de otras maneras, un mismo recurso o una misma actividad. Entonces, a modo de conclusión, en la educación inicial, todo el ambiente de aprendizaje debe propiciar el manejo de los procesos matemáticos. ¿Por qué? Desde el tiempo. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? La familia debe ser partícipe de las estrategias dedicadas al desarrollo del pensamiento matemático infantil o del infante. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros trabajar aislados como docentes, pensar, yo sí reconozco que mi niño tiene toda la capacidad para aprender abstracciones que están dispuestas en estos conceptos científicos, en estos procesos matemáticos, pero el representante no. El representante sigue sin hablar con él, sin darse cuenta de que su hijo tiene toda una inteligencia a desarrollar y ya desarrollada.
Todas las estrategias diseñadas por el docente deben repetirse en diferentes momentos y contextos. Ya les venía un poco diciendo de esto. Esto es a modo, digamos, de resumen. El producto es importante, ¿sí? Es decir, la suma tiene que dar. 2 más 2 es 4. ¿Sí? Tiene que dar el resultado correcto. Pero por encima de ese 4, de ese resultado, está el proceso. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mentalmente, contó con los deditos, contó con lapicitos, hizo palitos. ¿Cómo él llegó a ese resultado? El adulto debe ser consciente en cuanto a que los niños están formando preconceptos y que solo por medio de las experiencias le darán significado más adelante. Miren, existirán conceptos o preconceptos que aquí desarrollarán en la educación inicial, que después con Oriana en primer grado, en segundo grado, él va a entender de manera, digamos, más profunda, más abstracta. Pero en este momento se dieron las primeras bases y como dice Auer, el conocimiento se mide en función a tu conocimiento previo. El que sabía más antes de aprender algo nuevo, pues ese aprenderá más. Mayor va a ser su aprendizaje. Entonces, nuestros niños, aunque necesitan el contacto con los objetos concretos, debemos tener presentes que su imaginación les permite la abstracción y la flexibilidad del pensamiento. A veces vemos, ¿y cómo va a entender el niño el tiempo? Sí, el niño entiende el tiempo y entiende la muerte y entiende tantos conceptos que son abstractos eh, de manera más fácil que a veces hasta un adulto. Entonces, el cerebro del niño está en su etapa de mayor plasticidad y no hay límites para el aprendizaje. Dejemos de decir, él está pequeño para aprender eso. No, lo que está fallando es la forma o la estrategia, digamos, en que se quiere enseñar eso. Tener presente que los conocimientos previos definirán la asimilación de la nueva información. Eso es un poco lo que les decía. Y es la importancia de fomentar las experiencias tempranas, en la edad temprana. Potenciar el aprendizaje es reconocer lo que el niño a futuro será capaz de hacer, siempre y cuando le brindemos la mayor cantidad de experiencias en el ahora. Es necesario reconocer que todos aprendemos de manera diferente y en ritmos distintos, pero todos somos capaces de aprender, todos. Y bueno, de más está decir que entonces el aprendizaje de los procesos matemáticos se logra en los niños en estos contextos plenos de sentido y enfocados a la resolución de una situación dada. Una resolución que es a través de la actividad lúdica, ¿ok? Que los conlleve a ellos a resolver, a tomar decisiones. Y bueno, a manera de reflexión, yo les dejo aquí, educar a los niños pequeños implica una sabiduría y una responsabilidad que ubica a las instituciones y a los educadores como pilares del sistema educativo. Entonces, esto es un poco a reflexión. Me gustaría saber hasta ahora este conversatorio. Me encantó conocerlos a todos. Y, ojo, no me estoy despidiendo. Quiero saber ahora sus impresiones, qué toman, qué puntos de aquí, y es lo que voy a tomar ahora, digamos, tomar nota de qué puntos les gustaría a ustedes seguir profundizando, porque sí me gustaría invitarlos a otros conversatorios o de repente si usted trabaja, cómo no, yo puedo dictar un taller también donde usted trabaja si usted lo considera necesario, si usted considera que entre todos los docentes pues les entusiasma o les apasiona este tema. Bueno, aquí me tienen y dispuesta pues a seguir profundizando sobre el abordaje de los procesos matemáticos. Las escucho. Ajá, por aquí tenemos. Jenny, tienes la cámara apagada, ¿no? Ahí en el chat tienes Sí, varias preguntas, pero no sé si ya las discutiste a la medida que ya voy, fuiste ya voy. desarrollando el conversatorio. Sí, algunas sí, voy a ver si alguna se me pasó. Vamos a ver. Tenemos
Claro que sí, profe, esto sí. Luego, aquí. Carmen Valles, iba por Carmen Valles, dice, excelente. Y hay que explorar al niño y ayudarlos en todo lo que el niño necesite. Muy bien, Carmen. Luego, bueno, profe, de verdad, para mí fue una experiencia agradable aprender sobre la educación inicial. Esta es Graciela. Bueno, Graciela, en todo lo que esté en nuestras manos, docente, porque es y necesita seguir formándose, bueno, porque los tiempos cambian, como les venía diciendo. Aquí, ¿qué debemos hacer cuando el docente no inicia a los niños en los procesos matemáticos? El problema no son los niños, solo es el docente. Habría que formar a los niños, fomentar planes de formación para esos docentes que, digamos, tienen esas dudas con respecto al cómo abordar esos procesos matemáticos, porque no creo que es que no lo quiera hacer. Como ya dije antes, yo creo que cuando nosotros no, porque no lo sabemos todas, entonces, cuando el docente no maneja algo, pues lo evita, uy, no, yo me salgo por aquí, lo evita, entonces, y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y buscar la solución, y la solución está en la formación definitivamente. Aquí, Yajaira, soy la profesora Yajaira Cabrera, coordinadora de la sala infantil del IPC. Bienvenida, profe. Estoy trabajando con el preescolar del IPC y el negro primero. Sería genial coordinar con estos preescolares talleres de formación en la didáctica. Bueno, aquí estoy, profesora, a la orden para todo lo que signifique formación. Aquí estoy. Claro que sí. Búsquenme y por la unidad de admisión estoy los días lunes y miércoles. Y bueno, podemos conversar acerca de esos planes de formación que se pudieran dar en eso, tanto en el preescolar del IPC, que es nuestro, y bueno, y por supuesto que a las colegas también del preescolar negro primero. Claro que sí. Bueno, si otra persona quiere comentar algo, creo que Carmen. Ajá, Carmen. Yo trabajé en una escuelita bíblica y para mí eso fue una experiencia única y muy hermosa, siempre. Educar nunca nos va a dejar, o mejor dicho, pocas veces nos va a dejar un mal sabor. Es todo lo contrario, siempre. Y sobre todo con los niños pequeños, difícilmente su experiencia puede ser negativa. Muy difícil encontrar una experiencia negativa con niños pequeños. Mi niña de 5 años tiene dificultad en recordar los números que debo hacer. Mira, hay muchísimas estrategias que puedes hacer para recordar los números. Dentro de esas está que trabajes el conteo, ¿sí? No te ubiques nada más. ¿Qué hace? No los identifica, porque hay que ver el concepto del número, porque hablemos de concepto, el concepto del número como tal es muy profundo. ¿Qué hace? No los identifica cuando están escritos o cuando cuenta, hace un conteo desordenado, hace 1, 2, 3, y 5, 8, 9, ¿sí? Entonces, no los identifica a pesar de que realiza conteos hasta el 30. Ok, entonces, ¿qué recomiendo yo? Que trabajes también lo que significa el número, que trabajes las cantidades. Es decir, mira, Carmen te dice, hay que cantarle los números, contar escaleras. Debe ser una canción. Fíjate, no es solamente el contar, sino también el entender qué significa el número, cuánto hay en cada número, ¿sí? Y si lo queremos que lo identifique, también podemos rotular un espacio de la casa con los números que estén a disposición de ella y que ella pueda, mientras va contando, asociar el número mientras lo toca.
recuérdense que los sentidos aquí son muy importantes. Entonces yo lo que toco, lo aprendo. A veces cuando vemos los niños que están contando, ellos se tocan hasta la cara para seguir las cuentas, porque tenemos que sentir los números, que aunque son abstractos y no los vemos, los tenemos que sentir. Entonces, si yo rotulo un espacio de la casa en que quede, digamos, a disposición de ella, pues que quede según su tamaño. Y ella pueda ir contando 1 y asociar el 1 con el 1 mientras va tocando. 2, 3, 4. Te digo que repetir esta actividad te puede ayudar a que tu hija pueda identificar los números de manera más rápida. Incluso después se lo puedes decir a modo de juego. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está el 8? Y ella va a ir, al principio va a empezar 1, 2, 3 y va a tratar de llevar ese conteo ordenado para llegar al 8, pero va a llegar un momento en que lo va a hacer sola, en que va a decir 8, 10, 11, 15, ¿sí? Pero, como les dije, esto requiere trabajo y requiere que el niño tenga a disposición esos recursos. Yajaira señala, en este momento estamos abordando el ajedrez como potenciador del desarrollo del pensamiento matemático y la formación de valores. Con estos aspectos tratados con usted, ampliaremos las competencias a desarrollar por los niños para incorporar estas nociones. Excelente conversatorio. Gracias, Yajaira. Gracias. Muchas gracias, profesora. Lo aplicaré, agradecida. Y bueno, y así como esa estrategia de rotularla en un espacio de la casa, con los números, también está que vayas trabajando las cantidades, lo que significa cada número, ¿sí? Del 1 al 10, ¿cuánto es? ¿Dónde hay 1? ¿Dónde hay 5? ¿Dónde hay 4? Sí, 4 objetos. Ubícame 4 objetos. Entonces ella puede ubicar. Ubícame 5 objetos, 5 objetos. ¿Y dónde está el número 5? Y vaya y lo toque, ¿sí? Y dejemos que el niño explore con las manos. Miren, hay maestras que no permiten que el niño haga conteo con los dedos. Le dice, cierra los puños y cuente. Entonces, para que lo haga y que supuestamente mentalmente. Esto va en contra de la naturaleza del uso de los sentidos para aprender. Nosotros aprendemos con los sentidos y el tacto es parte de los sentidos que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, a ver, Sonia Gavinzón no nos dijo de dónde es. Me faltó para ver. Eh, Gracias, profesora. Gracias a ti, Heidi, por estar aquí. Bueno, yo de verdad espero poder seguir realizando este tipo de actividades porque, bueno, a mí me encantó. A mí me encantó poder conversar con otros colegas y saber que esto es un tema que no solamente me apasiona a mí, sino que mientras que no solo me apasiona, sino que me gusta indagar, esforzarme por seguir aprendiendo y bueno, y aprender también de ustedes y de sus experiencias, porque en el aula está toda la magia. Esa es la que ustedes están viviendo. Bueno, no me queda otra cosa por decir. Si tienen alguna otra cosa que decir. Muchas gracias. Para mí sería de gran ayuda. Ok. ¿Algo más que quieran aportar? Sino bueno, aquí nos despedimos y bueno, muchísimas gracias por estar presente y bueno, por ser parte de este pequeño conversatorio que como les dije es una pastilla, que hay muchas cosas que se pueden abordar a profundidad, tanto las estrategias, las planificaciones, la didáctica y bueno, y hasta los recursos se pueden abordar a profundidad. Siempre a la orden, Yuheidi, siempre a la orden. Bueno, sin más nada que decir, me despido. Muchísimas gracias. Feliz noche Gracias para todos. Feliz noche.